Pues muy bien, buenas noches, soy el psicólogo Daniel Jacobo y el día de hoy les traigo un video que es un poco diferente en el sentido de que estoy organizando una plática que voy a brindar en una institución y como lo estoy organizando, estoy viendo cómo va a ser el desarrollo, cómo van a ser las partes del tema que voy a estar explicando y desarrollando. Pensé que sería una muy buena idea matar dos pájaros de un tiro, poder tener esta organización, al mismo tiempo poder estar compartiendo al generar este material para mis redes sociales y en el Inter también eh, poder compartirles un poco de este tema que me parece que es bastante interesante y la línea que estoy buscando manejar es, espero sea un poco diferente de lo que estén usualmente acostumbradas y acostumbrados, pero espero que se entretengan por lo menos en esto que va a ser una pequeña sección de la plática que voy a estar impartiendo dentro de unos días en esta institución que les menciono. Bueno, el nombre del tema es la violencia como un problema social, pero la dirección que le estoy brindando a esta intervención que voy a brindar no es desde el aspecto de la neurobiología de la violencia, sobre las relaciones que están involucrados como el hipotálamo, la corteza prefrontal o el neurotransmisor de la serotonina como tal. No, es importante, está relacionado, se ha detectado muchísimo cómo están vinculados estos aspectos de la anatomía de nuestro cerebro, cómo funciona, pero mi punto o de dónde deseo partir es más sobre la naturaleza de la violencia. También mi intención no es obviamente para nada restar valores y muy importantes las leyes que están detrás de la expectativa de detección y detención de la violencia, pero tampoco me voy a ir en el aspecto sobre las leyes promulgadas nacionales, internacionales. Están toda esta información en las redes sociales. Es importante de vez en cuando estarla revisando. Bueno, es importante mantenerse informados, pero mi intención del por qué deseo ir en una dirección un poco diferente en este tema de violencia es porque a pesar de que comprendemos su naturaleza biológica, el cómo es que nuestro cerebro funciona por la agresión o la violencia, también un montón de leyes que se han originado para detener la violencia y también aparte, el sentido común, lo que te dice que es incorrecto seguir generando violencia, aún así sigue prevaleciendo. Sigue habiendo focos rojos, sigue subiendo las cifras, sigue habiendo muchas situaciones de violencia que se viven día a día. Entonces quiere decir que hay algo también, algo añadido, algo más que se nos ha escapado de nuestra comprensión, que se nos ha escapado de esta naturaleza de la violencia como tal. Y mi intención de este diálogo que voy a estar impartiendo en este taller, en esta plática que voy a brindarles, es explorar un poco más sobre ello, reflexionar y analizar en conjunto con las personas que estén compartiendo este taller conmigo. ¿Sale? Entonces, adelantándome un poco a esta idea que seguramente va a surgir en su momento. ¿Por qué? Porque en muchos talleres de los que he impartido, vuelven a mencionarlo, es esto que dicen que, pues que lo que pasa es que la violencia es algo muy natural de la especie humana, todas las personas lo padecen, así que es algo muy natural. Eh, Más bien es una situación de una malinterpretación de definiciones o de conceptos. Es donde malinterpretan lo que es la violencia con la agresividad. Y voy a aprovechar este espacio para aclarar un poco en qué consiste cada uno de ellos. Cuando hablamos de agresividad, se trata de un instinto que comparte la especie humana junto con los animales. Es lo que nos ayudó para sobrevivir, mantenernos alertas, defendernos y adaptarnos. Cuando hablamos de agresividad, nos referimos a una respuesta biológica instintiva que regula las emociones, pero también a través de un proceso neuroquímico. Y es el entorno cultural el que nos ayuda a modular ese instinto agresivo y lo convertimos en un instinto social. ¿Qué es esto? Puede haber cierta disparo de reacción que puede ser agresivo, pero lo llegamos a modular. ¿Por qué? Porque el sentido común, los valores, la estructura social, lo que estamos viendo en el momento, hace que afines esta conducta y la puedes modular, detener o que no prevalezca nunca, que se queda callado por el sentido común. Sin embargo, está la contraparte, lo que nos interesa empezar a indagar un poco más, que es sobre la violencia
¿Qué es este resultado cognitivo y sociocultural que lo alimenta los roles sociales, valores, ideologías y símbolos? ¿Qué es esto? Sucede un proceso cognitivo, comprendes el entorno, comprendes los hechos o lo que está ocurriendo en ese momento, le das un sentido, le das un significado y de repente empieza a originarse ciertas ideas en torno a ese significado. La violencia entonces es la transformación de la agresividad para hacer daño. Una vez que tenemos claro cuál es esta diferencia, se puede entrar de lleno a hablar ahora sí sobre lo que es la violencia. Cuando buscamos entender a un individuo en términos de conducta violenta, por lo general los psicólogos sociales evitan los términos de disposicionales. Disposicional es esta disposición al individuo a generar cierta conducta. Cuando hablamos de disposicionalidad, se refiere a algo que está ahí, a punto de salir, sin ningún sentido o una significación. Cuando los investigadores, los psicólogos sociales tratan de indagar en esta línea, ellos empiezan a preguntarse qué condiciones, qué circunstancias, qué aspectos tiene la situación que puede contribuir a que se reaccione de una manera violenta. Y en definitiva, eh, con esto no estamos buscando justificar las reacciones violentas como tal, como un puro resultado del entorno, sino es importante asumir las responsabilidades sobre los hechos violentos, pagar las consecuencias y resarcir el daño. Pero en definitiva, el camino para erradicar la violencia debe desmenuzarse para desterrarla desde su raíz. Muy bien. En este punto, analizando lo que es la conducta violenta como un resultado intencional, hay dos aspectos que se han podido ir investigando a raíz de dos experimentos, uno acerca de una reforma social y otro como un experimento social. Ambos son bastante interesantes. El primero se desarrolló en Estados Unidos, en Nueva York, para ser precisos, en los 90, a raíz de un artículo publicado que se llamaba Ventanas Rotas. En este artículo lo que decía, y cito el artículo tal cual, considera un edificio con una ventana rota. Si la ventana no se repara, los vándalos tendrán a romper unas cuantas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio y si está abandonado, es posible que lo ocupen ellos y le prendan fuego. O considera una acera o una banqueta, se acumula algo de basura, pronto más basura se va acumulando. Con el tiempo, la gente acaba dejando bolsas de basura de restaurantes, de comida rápida o hasta saltando coches. Y en base a esto que se aprendió, el Ayuntamiento de los Estados Unidos lo implementó en varias ocasiones. El más reciente, el más significativo, fue en el 93 con Rudy Giuliani, el alcalde Rudy Giuliani. Cuando fue electo a partir del 93, añadió dos programas, uno que se llamaba Cero Tolerancia y Calidad de Vida. Esos programas trataban de que la policía era mucho más estricta sobre las personas que evitaban pagar el transporte, tiraban basura, se pasaban los semáforos, orinaban en las calles o bebían alcohol en las vías públicas. Cuando se hizo mucho más rigurosa esta situación de detección y detención, la tasa de crímenes de los menores y mayores se fueron reduciendo significativamente y continuaron disminuyendo durante los siguientes 10 años. ¿Qué nos dice este experimento? Al modificar el entorno, tienes una alta probabilidad de cambiar actitudes. En este caso, un ambiente dentro de una sociedad que está eh, en un modo sucio, deteriorado, que es un lugar de difícil acceso, muy seguramente va a empezar a cultivar actitudes en torno a ello, actitudes de criminalidad, actitudes de violencia. Y sucede algo interesante cuando justamente haces este cambio contrario en un lugar donde está muy bonito, muy cuidado, todo muy organizado, y poco a poco empieza a tornarse sucio, abandonado, degradado, pudiera ser un cambio de las personas que están ahí haciéndose mucho más descuidadas, dejando a un lado la importancia del prójimo y empezar en unas situaciones que se pueden generando sobre violencia. El segundo ejemplo trata sobre eh, Stanford. Justamente en la Universidad de Stanford se llevó un experimento, fue llamado el experimento de la cárcel de Stanford. La descripción básica del experimento es que un profesor universitario en psicología recluta a un grupo de estudiantes y les pide que imaginen que están en la cárcel. Nombra a alguno de los guardias y a otros prisioneros. A los pocos días los carceleros, que son esto parte de los guardias, se tornan más sádicos, abusan de tal forma de sus presos,
de los que son prisioneros y que el experimento tiene que ser suspendido. Seguramente ya vieron alguna película que se llama El Experimento, como me parece que se llamaba, o se han topado en internet con algunos youtubers que de repente empiezan a subir temas sobre investigaciones que ellos hacen o análisis que hacen sobre este experimento. Desafortunadamente, la línea que manejan en esas conclusiones es el decir que es que la naturaleza humana, todas las personas tienen esta parte sádica, todas las personas son malignas, todos tenemos esta maldad que está en cualquier momento posible a aparecer. Como es muy, muy fuera de la realidad. Realmente, de hecho, dentro de las conclusiones del propio Philip Zimbardo, que es el psicólogo que efectuó este experimento, y en su único libro, se llama El efecto Lucifer, sus conclusiones iban más sobre la manera en cómo gira la presión social en las actitudes, en las conductas de las personas, que aunque se tengan valores muy rígidos o constantes sobre lo que es correcto e incorrecto, cuando te ves presionado por una sociedad y tiene unas expectativas sobre ti, puede que empiece a prevalecer esta manera de poder complacer a las demás personas o lo que te exigen que debe de ser. Ahora bien, nuevamente con esto no se quiere justificar el que las acciones tomadas por los que tomaron el rol de carceleros debe de ser lo correcto, simplemente son unas pequeñas eh, víctimas de un sistema, un experimento psicológico. No, al contrario, cada quien tiene siempre el poder de detener, de poder recapacitar, de poder moldear conductas que considera dañinas o malas hacia algo mucho más positivo. Pero aunque tengas este poder de de tener toda esta maquinaria que empieza a ocurrir a nivel mental, lo que es cierto es de que al comprender ese tipo de experimentos, te das cuenta de que no es tan sencillo. Hay un cúmulo de procesos inconscientes que te arrojan o te impulsan a presentar tal o cuales reacciones. Con todo esto y lo que sucedió dentro del experimento de la cárcel en Stanford, es de que los carceleros empezaron a deshumanizar a las personas, a los prisioneros. Deshumanizar es esta parte que los dijeron lejanos, que empezaron a considerarlos individuos sin emociones o sin valía, para que les fuera mucho más sencillo poder ejecutar su control sobre ellos. Ahora bien, en estos dos ejemplos que vimos, eh, hemos identificado cómo hay ciertos procesos psicológicos que pueden estar reforzando las conductas violentas. El primero de ellos vimos el factor situacional. El entorno, cómo influye en que se vayan abonando las conductas delictivas y violentas a través de esta sincronía al estar inmersos en ambientes insalubres, insalubres tanto físicos como emocionales. También hablamos sobre la situación social, que es un proceso cognitivo que asume que se adquieren expectativas. Él debería mostrarme más duro, porque si no lo hago, ¿qué dirán de mí? Y ese miedo de perder el control. De todos esos experimentos sobre la conducta humana en la cercanía, eh, cuando podemos hablar, por ejemplo, nuestra comunidad o nuestro propio hogar, vamos a darnos cuenta, por decir, sobre el entorno, cómo influye en nuestro estado de ánimo. Estoy seguro que han experimentado situaciones en las que han vivido tristeza o desánimo y cómo poco a poco pareciera que tu entorno empieza a ser descuidado, no se barre, no se trapea, no se recoge, no se lavan trastes y parece que en una ocasión ya estás inmerso en una situación que eso mismo empieza a alimentar tu estado de ánimo. Si de por sí ya había cierta tendencia a sentirte triste o desanimado, de repente como que se intensifica por tu entorno y ya de repente hay personas que pierden ese control. Lo ideal en esas situaciones, si empiezas a comprender cómo es esta naturaleza psicológica sobre la violencia o el descuido o cómo influyen las conductas, es que si empiezas a modificar tu entorno, también tu estado de ánimo. Ahorita estaba dando el ejemplo de tu hogar como por un ejemplo. También estoy seguro que en una ocasión cuando te has sentido desanimada o desanimado o triste, de repente empiezas a hacer ciertos cambios. Pintas la casa, te acomodas, barres, recoges, y cuando terminas de hacer ello, pareciera que tu estado de ánimo cambia algo, un poco más positivo, un poco más en beneficio de lo que estamos indagando en este punto. Pues bien,
Es un poco lo que voy a estar compartiendo en el taller que estoy organizando. Falta un poco más en conclusiones. Obviamente involucro mucho a los participantes para ir construyendo en mutuo temas que vamos a ir desarrollando. Todo esto también mi intención es aterrizarlo a mi comunidad, hablar un poco del lugar donde vivo y cómo de repente podemos irnos reconociendo estos fenómenos dentro de esta sociedad, pero un poco esa es la estructura que voy a estar manejando. Muchas gracias por las personas que se quedaron hasta este punto acompañándome en este tema. Espero les haya sido interesante. Si desean saber un poco más sobre esto que voy a estar organizando, espero más adelante ya cuando lo finalice y cuando tenga toda la estructura hecha y algo mucho más acomodado o ordenado para llevarlo directamente a mis redes sociales como un tema desarrollado exclusivamente para el video, pues lo estaré haciendo. Ahorita, mientras tanto, fue esta práctica para ir afinando habilidades expositivas, de presentación, de elocuencia y pues más que nada sería muchas gracias. Por favor, sígueme en todas mis redes sociales, todo esto que me impulsas, las manitas arriba, los comentarios, los ánimos que me han estado mandando mensajes, les agradezco muchísimo, me siguen dando fortaleza y ánimo para poder continuar en esto que me gusta tanto, que es la psicología, la naturaleza humana, la filosofía y todo esto como conjuga en un temas interesantes que es la humanidad. Nos vemos hasta pronto.